Creí que el amor lo conquistaba todo. ¡Qué ingenua fui! No fue el destino, ni una revelación divina, o una epifanía en medio de la noche, sino una pequeña cámara, un ojo electrónico en mi propia casa, lo que descorrió el telón de mi mentira y me mostró la verdad más cruda y dolorosa. Javier y yo. 10 años. 10 años de un matrimonio que, para el mundo exterior, era la definición misma de la perfección. Éramos la pareja envidiada en las reuniones sociales, los anfitriones impecables de cenas con amigos, los amantes que se escapaban a París cada aniversario. Nuestra vida se tejía con hilos de estabilidad, éxito y una aparente armonía que nos envolvía en una burbuja de envidia ajena. Él, con su sonrisa fácil y su carrera ascendente; yo, su apoyo silencioso y mi propio éxito profesional que complementaba el suyo. Compartíamos la cama, la mesa, incluso las aspiraciones futuras. Todo parecía en su lugar, perfectamente ordenado, pulcro. Pero dentro de esa postal idílica, algo se había marchitado en mí. No era Javier directamente, no era nosotros en un sentido activo, o al menos eso me repetía a mí misma con la obstinación de quien se niega a ver la verdad. Era la rutina, el peso silencioso y constante de los días que se repetían con una monotonía aplastante. El despertador sonando a la misma hora, el café servido en la misma taza, las mismas conversaciones superficiales sobre el trabajo o la lista de la compra. Mis mañanas se iniciaban con una pesadez que no recordaba de años atrás, mis tardes se consumían en tareas automáticas y mis noches en un silencio cómplice que antes me había parecido paz, pero ahora se sentía como un abismo. Me sentía vacía, agotada. No era un agotamiento físico, aunque también lo sentía al final de cada jornada. Era un cansancio del alma, una voz interior que me gritaba que algo faltaba, que una parte de mí se había perdido en el camino. Miraba a Javier, a veces, mientras él leía el periódico o veía la televisión, y no sentía esa chispa, esa conexión profunda de antaño. Había una distancia, un abismo invisible que se ensanchaba entre nosotros, aunque ninguno de los dos lo verbalizara. O quizá yo fui la que se negó a verlo. Me aferraba a la idea de que estábamos bien, que esos pequeños silencios, esos gestos automáticos, eran solo parte de la vida adulta, de la comodidad de conocerse tan bien. Era más fácil atribuir mi fatiga a la carga del trabajo, al estrés de la vida moderna, que a los primeros síntomas de una desconexión emocional profunda. Ansiaba un respiro, un aire nuevo que no oliera a rutina, a expectativas no dichas, a una felicidad que se sentía cada vez más impostada. Necesitaba escapar, aunque fuera por un breve tiempo, de esa prisión dorada que habíamos construido juntos. Quería reconectarme conmigo misma, lejos de las miradas ajenas y de la presión de mantener el telón de nuestra perfección. Deseaba con cada fibra de mi ser un momento de verdadera soledad. Esa necesidad de estar a solas se materializó en una decisión, una que Javier recibió con una mezcla extraña de comprensión superficial y un alivio casi imperceptible. Le propuse unas vacaciones solo para mí, un par de semanas en un pequeño pueblo costero, donde el único sonido sería el del mar y mis propios pensamientos. Al principio hubo un ritual de cortesía. ¿Estás segura, cariño? ¿No quieres que te acompañe? Pero sus ojos, por un instante, revelaron la fatiga de mantener la fachada, la promesa tácita de una libertad inminente. No era una preocupación genuina, sino la obligación de un esposo modelo. Mi corazón, ya cansado, notó esa ausencia de auténtica desazón. «Necesito esto, Javier», le dije, y él asintió, aunque el gesto parecía más para convencerse a sí mismo que a mí. Había una tensión sutil en el aire, un hilo invisible que se estiraba entre nosotros, hecho de preguntas no formuladas y respuestas que ninguno de los dos quería escuchar. Su supuesta aceptación me dejó con un regusto amargo, una pizca de inquietud. ¿Era su indiferencia un reflejo de mi propia falta de emoción o había algo más en juego? Los días antes de mi partida se arrastraron, envueltos en la preparación del viaje y una creciente ansiedad. Fue entonces cuando mi madre llamó.
Su voz siempre un ancla, pero esta vez teñida de una preocupación inusual. Laura, querida, ¿estás bien? Te noto agotada. Y eso de irte sola me preocupa un poco. Le resté importancia, como siempre, atribuyendo mi cansancio al trabajo. Pero mi madre, con esa intuición maternal que a veces resultaba incómoda, no se dio por vencida. Solo piénsalo, cariño. Con tantos robos últimamente, y tú y Javier fuera, ¿por qué no instalas unas cámaras de seguridad? Solo por tranquilidad. Las controlas desde el móvil, y así sé que estás a salvo y la casa también. La sugerencia, en su momento, me pareció inocente, puramente pragmática. Pero las palabras de mi madre, y tú y Javier fuera, resonaron con una extraña doble lectura. Fuera yo, de vacaciones, fuera él, libre en casa. Una punzada de duda, fría y metálica, se abrió paso en mi pecho. ¿Cámaras? ¿Para qué? ¿Acaso mi madre sospechaba algo más allá de un simple robo? ¿O era yo la que, en mi propio agotamiento y desilusión, comenzaba a buscar señales donde no las había? Mi primer impulso fue rechazarla. No seas dramática, mamá. La casa es segura. Negaba la idea con vehemencia, no por los ladrones, sino por lo que implicaba, la posibilidad de espiar. ¿Espiar a Javier? La sola idea me revolvía el estómago. Confiaba en él, o al menos quería confiar. 10 años no podían ser una farsa. La traición, la infidelidad, eran conceptos ajenos a nuestra burbuja de perfección. Me aferraba a la imagen de Javier, mi compañero, mi amor, el hombre que me había prometido lealtad eterna. Pero la semilla ya estaba plantada, regada por el comentario de mi madre y la extraña indiferencia de Javier. Mi mente racionalizó. Es por seguridad, por tranquilidad, para que mamá no se preocupe. Y así, en un acto de autoengaño, accedí. Una pequeña cámara, discreta, instalada en el salón. Solo una medida de seguridad, me repetí, ignorando la parte de mi subconsciente que sabía que, muy en el fondo, buscaba algo más que la tranquilidad de que mis pertenencias estuvieran a salvo. Quizás, solo quizás, buscaba una confirmación de que estaba equivocada. El viaje hasta el pequeño pueblo costero fue un bálsamo, al menos al principio. Las sinuosas carreteras, el verdor de los paisajes que se abrían a acantilados rocosos y al azul intenso del Mediterráneo, todo conspiraba para borrar la imagen de mi casa, de mi rutina, de esa perfección impostada. Al llegar, el aire salado me llenó los pulmones, y el sonido constante de las olas, rompiendo contra la orilla, me envolvió como una promesa de paz. La pequeña casa que había alquilado era sencilla, con un balcón que se asomaba al mar, y su simplicidad era justo lo que necesitaba. Los primeros momentos fueron de una dicha casi dolorosa, la liberación de no tener que ser la esposa perfecta, la profesional exitosa. Era solo Laura, y eso era suficiente. Me senté en el balcón, con una copa de vino, viendo el sol ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era hermoso, sereno, y por un instante me permití sentir una felicidad genuina. Pero como una marea invisible, la semilla de la duda que mi madre había plantado, que la indiferencia de Javier había regado, comenzó a subir lentamente. No era un pensamiento, sino una punzada sorda, un cosquilleo en la nuca. La cámara, ese pequeño ojo electrónico en el salón de mi casa. Intenté ignorarla. Me concentré en el sonido de las olas, en el sabor del vino, en el libro que había traído y que aún no había abierto. Es por seguridad, me repetía. Confío en Javier. 10 años. Es ridículo dudar. Me esforcé por invocar la imagen del hombre con el que me había casado, el Javier que conocía, el que me amaba, el que nunca me haría daño. Quería creerlo con cada fibra de mi ser. Quería ahogar esa vocecilla traicionera que susurraba escenarios indeseables. Me impuse una especie de autoengaño deliberado, una burbuja de confianza que sabía frágil. No iba a abrir la aplicación. No iba a caer en la paranoia.
Mis vacaciones eran para mí, para mi sanación, no para alimentar monstruos. Pero la inquietud persistía. Era un eco, una sombra que se proyectaba incluso bajo el sol más brillante. Cada vez que mi teléfono vibraba con una notificación trivial, mi corazón daba un vuelco. Cada mensaje de texto que no era de Javier, y no había muchos, lo cual era notable en sí mismo, me llevaba a preguntarme qué estaría haciendo él. ¿Estaría solo, disfrutando de la paz de la casa sin mi cansancio del alma rondando? ¿O la libertad que había intuido en sus ojos antes de mi partida era más profunda, más absoluta de lo que me atrevía a contemplar? La casa que compartíamos, mi santuario, ahora se sentía como un escenario, y yo, desde lejos, una espectadora forzosa. Imaginaba a Javier allí, quizás leyendo, quizás viendo la televisión, quizás durmiendo en la cama vacía. Pero una parte más oscura de mi mente se preguntaba si esa cama estaba realmente vacía. La idea me repugnaba, me avergonzaba, y la apartaba con ferocidad. No, Javier no era así. Javier y yo teníamos un matrimonio, una vida, una perfección. Pero incluso mientras me aferraba a esas palabras, sentía cómo se desvanecían, como arena entre los dedos, dejando solo el vacío y una sensación creciente de una soledad que no había anhelado sino temido. Era la soledad de la incertidumbre, la soledad de no saber si la realidad era tan idílica como la fachada que habíamos construido. La brisa marina no era suficiente para disipar la neblina que envolvía mi mente. La soledad que había buscado se había transformado en un eco hueco, amplificando mis inseguridades. Fue en medio de esa lucha interna, un par de días después de mi llegada, cuando mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con el nombre de mi madre en la pantalla. Un escalofrío me recorrió. Su voz, cuando la escuché, ya no era la de la preocupación velada, sino un torrente de nerviosismo contenido. Laura, cariño, necesito hablar contigo. Es sobre Javier. Mi corazón se detuvo. Las palabras, simples y directas, cayeron como piedras sobre el cristal de mi autoengaño. La soledad de la incertidumbre se desvaneció, reemplazada por la certeza helada de que lo que había temido ahora tenía nombre. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Javier está bien?» Intenté sonar normal, pero mi voz se quebró. «No es que esté bien o mal, Laura. Es... los vecinos. La señora Carmen me llamó. Dice que ha visto a Javier con otra mujer en casa. Varias veces, incluso cuando tú ya te habías ido». La información me golpeó como una ola traicionera. Negación. Primero una negación furiosa, instintiva. «Mamá, por favor». La señora Carmen es una cotilla. Siempre inventa cosas. Javier no haría eso. No, es ridículo. Sentí la ira burbujear dentro de mí, dirigida no solo a los supuestos chismes, sino también a mi madre por darles crédito, por atreverse a pronunciar esas palabras. Pero debajo de la ira se gestaba el miedo, un miedo profundo y desgarrador. Las piezas que yo había ignorado empezaban a encajar. El alivio de Javier ante mi partida, su falta de llamadas, la punzada de inquietud que me había acosado. Laura, escúchame. Carmen es una buena mujer, y no fue solo ella. El otro día Daniel, el hijo de los García, también la vio. La descripción, no hay duda. Y la escuchó hablar. Dicen que es la misma mujer que trabaja en su oficina. La voz de mi madre era firme, dolida, ya no había inocencia en su sugerencia de la cámara, sino una advertencia desesperada. No era un rumor, era una confirmación velada, una verdad que ella, desde la distancia, ya había aceptado por mí. El mundo pareció tambalearse. Las rocas del acantilado se volvieron insignificantes, el sonido del mar, un murmullo distante. Solo existía la voz de mi madre y el eco de sus palabras. Mi cuerpo se quedó inmóvil, pero por dentro, un torbellino de emociones me arrastraba. La ira se disolvió en un terror líquido que me invadió cada célula. Miedo a la verdad, miedo a que todo lo que había construido fuera una mentira, miedo a la destrucción inminente. Colgué el teléfono.
Mis manos temblaban, no solo por el frío de la brisa, sino por una conmoción interna que no podía controlar. La pantalla de mi móvil se encendió. Una luz brillante que parecía burlarse de mi oscuridad. Ahí estaba, la aplicación de la cámara. El ojo electrónico que había instalado como una medida de seguridad, un acto de autoengaño que ahora se erigía como mi verdugo. Cada fibra de mi ser gritaba para no abrirla, para seguir en la burbuja de la ignorancia, aunque fuese dolorosa. Pero la necesidad de saber, de confirmar, de enfrentar lo ineludible, era más fuerte que cualquier instinto de autoconservación. Con el pulso martillando en mis sienes, mis dedos se movieron con una lentitud agónica. Desbloqueé el teléfono. Mis ojos buscaron el icono de la aplicación, el pequeño dibujo de una cámara. Era como si cada píxel brillara con una luz maligna, atrayéndome hacia un abismo. El pánico crecía, oprimiéndome el pecho, cortándome la respiración. Un sudor frío me perlaba la frente. Cerré los ojos por un instante, deseando que al abrirlos, todo fuera un sueño, una pesadilla de la que pudiera despertar. Pero no, la realidad, cruda e implacable, esperaba al otro lado de un simple toque en la pantalla. Mi mano, temblorosa, levantó el teléfono, mis ojos fijos en el icono. Un clic, el sonido de mi propio corazón, palpitando con una fuerza brutal, fue lo único que escuché mientras la pantalla se abría y el familiar logo de la aplicación aparecía, cargando la imagen que destrozaría mi mundo. La imagen parpadeó, y lo que vi no fue un fantasma, sino una realidad tan sólida y brutal que me arrancó el aliento. Mi salón, mi santuario, y en el centro, como una bofetada helada, Javier no estaba solo. A su lado, una mujer rubia, de espaldas a la cámara, reía mientras Javier la abrazaba por la cintura, su cabeza descansando tiernamente sobre el hombro de ella. La taza de café que yo había puesto en la mesa, su libro a medio leer, todo estaba allí, pero profanado. Mis ojos, primero incrédulos, luego frenéticos, absorbieron cada detalle. No era una imagen estática, era en vivo. La cámara había capturado la intimidad más cruel. La mujer se giró, y aunque no pude ver su rostro claramente, vi la naturalidad con la que se apoyaba en él, la familiaridad de sus movimientos. Javier sonrió, esa sonrisa que antes me había dedicado, una sonrisa que ahora irradiaba una calidez y una complicidad que nunca me había mostrado en años. Su mano, antes en su cintura, se deslizó por su brazo, y ella le susurró algo al oído. Él rió, una risa suave, despreocupada. Entonces la escuché. La cámara tenía audio. Su voz, dulce y vibrante, llenó el pequeño altavoz de mi teléfono. «Qué bien que Laura no está, ¿verdad, cariño? Podemos ser nosotros». Y la respuesta de Javier, apenas un murmullo, pero suficiente para perforarme el alma. «Mucho mejor, mi vida, esto es lo que necesito». La palabra, mi vida, no era casualidad, era una declaración, era su realidad, mi realidad. Mi estómago se retorció. Sentí una náusea repentina, un frío gélido que me subía por la espalda y me paralizaba. No podía ser. No, Javier, no por nuestra porcasa. Mi mente se negaba, buscaba cualquier explicación lógica. Una amiga, una colega que había venido a trabajar, una broma de mal gusto. Pero las caricias, las sonrisas, la ternura en los ojos de Javier, la forma en que ella se acurrucaba contra él, no había broma en eso. Había una verdad despiadada. Observé la pantalla como si estuviera en un trance, incapaz de apartar la mirada del espectáculo de mi propia destrucción. Los vi moverse por el salón, ella señalando algo en la televisión, él asintiendo, su brazo aún rodeándola. Había una naturalidad en su interacción que dolía más que cualquier beso furtivo. Era la naturalidad de una rutina compartida, de una vida construida, de un amor que se desplegaba ante mis ojos,
No entre nosotros, sino con otra persona. Era mi casa, pero no era mi vida. Un gemido escapó de mis labios, un sonido ahogado, ronco. Mi cabeza empezó a palpitar con una fuerza brutal, como si estuviera a punto de estallar. Las imágenes se superponían. Javier con la rubia, Javier conmigo en ese mismo sofá, Javier prometiéndome amor eterno en nuestro día de boda. Todo se mezclaba en un torbellino de mentiras y traiciones. El dolor. Oh, el dolor. No era solo emocional, era físico. Una opresión en el pecho que me dificultaba respirar, un nudo en la garganta que me impedía gritar. Mis manos temblaban tan violentamente que el teléfono casi se me cae. Sentí como las lágrimas brotaban, calientes y amargas, cegando mis ojos mientras la imagen de ellos seguía reproduciéndose, implacable. «No es real», me repetí. La voz apenas un susurro. «Esto no puede estar pasando». Pero la evidencia era irrefutable. La profanación de mi hogar era la profanación de mi matrimonio, de mi confianza, de mi alma. 10 años. 10 años de perfección, de ilusiones, desmoronándose ante mis ojos en una pequeña pantalla, revelada por un ojo electrónico que mi propia madre había sugerido. Y en ese instante, mi mundo no solo se resquebrajó, se hizo añicos, cayendo en pedazos a mis pies, dejando solo un vacío inmenso y un dolor que creí que nunca podría soportar. El vacío inmenso y el dolor se transformaron en una sacudida eléctrica que me recorrió el cuerpo, arrancándome de ese trance catatónico. Dejé caer el teléfono sobre el balcón, el impacto sordo apenas perceptible bajo el estruendo de mi propio corazón. No podía quedarme aquí, contemplando el mar mientras mi vida se desmoronaba a miles de kilómetros. La paz que había buscado se había disuelto en un vapor amargo. Necesitaba regresar. No había otra opción. No podía huir de esto. Con manos temblorosas entré en la pequeña casa de alquiler. Mis movimientos eran mecánicos, mi mente un torbellino de imágenes y voces, la de Javier, la de ella, la de mi madre. Recogí mis pertenencias, arrojándolas sin orden en la maleta. La ropa, el libro sin abrir, el neceser. Todo me parecía inútil, ridículo. ¿Vacaciones? ¿Sanación? Era una burla cruel. Mientras guardaba la ropa, me di cuenta de que no había ni una sola lágrima más. La fuente se había secado, reemplazada por una frialdad cortante, una rabia gélida que empezaba a cuajar en mi interior. Antes de salir, la mano me tembló al tomar el teléfono de nuevo. Necesitaba un ancla. Marqué el número de mi madre. Su voz, al otro lado, era un consuelo instantáneo, aunque teñida de la misma preocupación que ya había sentido. «Laura, cariño, ¿qué has visto? ¿Estás bien?» Su tono era un ruego, una confirmación de que sabía lo que estaba pasando. «Mamá», mi voz salió ronca, irreconocible. Lo he visto todo. Estoy volviendo a casa. Cancelé las vacaciones». Un suspiro entrecortado al otro lado. «Oh, mi niña, ven conmigo. No vayas a esa casa. Ven a la mía. Aquí te espero, mi vida». No hubo reproches, solo un amor incondicional que me dio la fuerza para dar el siguiente paso. «Estaré allí lo antes posible», le prometí, mi voz ya un poco más firme. No iría directamente a casa de mi madre. Primero tenía que ir a la mía. Tenía que enfrentar mi propio infierno. El viaje de vuelta fue una tortura. Cada kilómetro recorrido era una puñalada. El paisaje que a la ida me había parecido un lienzo de esperanza, ahora era un borrón indistinto que desfilaba por la ventanilla. El sol brillante de la mañana se sentía como una burla. El coche, mi refugio, se convirtió en una cápsula de dolor. Las imágenes de la cámara se reproducían sin cesar en mi cabeza. La risa de ella, la intimidad de Javier, sus palabras. «Mucho mejor, mi vida». Esa frase se clavaba una y otra vez, retorciéndose en mi alma. ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan ingenua?
Los pequeños signos de desconexión emocional que había atribuido al cansancio, a la rutina, eran los cimientos de su traición. La libertad que había vislumbrado en los ojos de Javier antes de mi partida ahora cobraba un significado cruel y palpable. Había una vida paralela, una farsa, que se había tejido bajo mis narices, en mi propio hogar. La confusión se mezclaba con una furia creciente. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo pudo mentirme, profanar nuestro espacio, nuestra historia, con tanta desfachatez? El dolor era una bestia que me arañaba las entrañas, pero la furia era un fuego frío que me consumía y me daba una extraña claridad. Ya no era la Laura agotada y sumisa que se conformaba con la fachada. Era una Laura herida, sí, pero también una Laura que empezaba a sentir el peso de su propia dignidad. Cada lágrima derramada en silencio en el trayecto era un peldaño que me acercaba a la certeza de que esto no podía, ni debía, quedar impune. Cuando la familiar calle de mi barrio apareció a la vista, sentí un escalofrío. Mi casa, nuestro hogar, el lugar de tantas risas, de tantos recuerdos, ahora era un monumento a la traición. Aparqué el coche, mi corazón martillando como un tambor de guerra en mi pecho. Cada paso hacia la puerta principal era un desafío. La llave, que tantas veces había girado sin pensar, ahora se sentía pesada, cargada de un simbolismo siniestro. La casa se veía igual por fuera, impoluta, perfecta, pero yo sabía la verdad. Al abrir la puerta, el silencio me recibió. Un silencio denso, cargado, que gritaba las mentiras que se habían dicho entre esas paredes. El olor, el familiar aroma de mi casa, mezclado con un rastro sutil, casi imperceptible, de un perfume que no era el mío. Mis ojos se posaron en el salón, el mismo que había visto a través de la pantalla. El sofá donde se sentaron, la mesa donde posaron sus tazas de café. Todo estaba allí, pero ahora mi percepción lo había transformado. Ya no era mi santuario. Era un escenario de engaño. Un torbellino de emociones me invadió. La tristeza por lo perdido, la náusea por la traición y una furia volcánica que amenazaba con explotar. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una intensidad que me exigía acción. Tenía que confrontarlo. No podía dejar que este secreto me consumiera en silencio. Javier tenía que mirar la verdad a los ojos tal como yo la había visto. Subí las escaleras, mis pasos resonando en el silencio. Necesitaba prepararme, no solo físicamente, sino mentalmente. Tenía que encontrar las palabras, la fuerza para mantener la compostura, aunque por dentro sintiera que me desmoronaba. La Laura que había dejado esta casa hace unos días, buscando soledad y respiro, ya no existía. En su lugar, había una mujer que había sido traicionada, herida, pero que ahora estaba lista para reclamar su vida. La lucha entre la furia y la devastación era feroz, pero sabía que la furia sería mi armadura, y la devastación, mi motor. Javier, se lo debía a mí misma. La confrontación era ineludible y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para luchar. El silencio cargado de mentiras me había recibido, pero ahora el eco de mis pasos resonando en la escalera era mi declaración de guerra. Javier no estaba en el salón. Un hilo de luz se filtraba bajo la puerta de nuestro dormitorio, el que había sido nuestro santuario, y el olor de su colonia, mezclado con ese rastro sutil de perfume ajeno, era inconfundible. La sangre me hervía en las venas, un calor frío que me preparaba para lo que venía. Abrí la puerta sin llamar. Javier estaba sentado en el borde de la cama, terminando de abrocharse la camisa. Su rostro, al verme, se contorsionó en una máscara de puro pánico. Su mandíbula se tensó, los ojos se le abrieron de golpe, un color ceniza invadió su piel. «¿Laura? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Creí que estabas de vacaciones». Su voz era un susurro entrecortado, una mezcla patética de sorpresa y culpa. Intentó levantarse, pero mis ojos lo anclaron al sitio. «No te molestes en inventar una historia, Javier».
Mi voz sonó más fría de lo que creí posible. Lo sé, lo he visto, todo. Un segundo de silencio. Intentó recuperar la compostura, su arrogancia habitual asomando a través de su miedo. No sé de qué hablas, Laura. Estás cansada. Has vuelto de golpe. Debes estar desorientada. Sus palabras eran un intento desesperado de manipular, de pintar mi dolor como una locura. La cámara, Javier. La palabra salió como un látigo. Su rostro se descompuso de nuevo. Esa medida de seguridad que mi madre insistió en instalar, lo grabó todo. Te vi. Con ella. La escuché. Esa risa, esos susurros. Mucho mejor, mi vida. ¿Te suena? Javier se tambaleó, apoyando las manos en el colchón. Laura, por favor, no seas ridícula. Es una colega de trabajo que vino por un asunto urgente. No hay nada. Estás confundiendo las cosas. Su cobardía era tangible, un hedor que llenaba la habitación, negaba lo innegable, se aferraba a una mentira que ya no tenía cabida. ¿Colega? Una voz, dulce pero extrañamente audaz, irrumpió desde el baño. La puerta se abrió y ella apareció. La mujer rubia, más alta de lo que había imaginado, con una sonrisa demasiado segura y los ojos fijos en mí. Su presencia era un insulto flagrante. Su descaro, una afrenta directa. Llevaba una de mis toallas de baño enrollada alrededor de su cuerpo. Javier emitió un sonido ahogado. ¡Susana! ¡Vete de aquí! Pero ella, Susana, lo ignoró. Sus ojos claros me recorrieron con una mezcla de curiosidad y desdén. Hola, Laura. Javier te lo podría haber dicho, pero es un cobarde. Llevamos 7 meses juntos. Cada palabra era una flecha envenenada que me atravesaba. Y hay algo más. Estoy esperando un hijo suyo. El mundo se paralizó. 7 meses. ¡Un hijo! No era una aventura de una noche, no era un desliz. Era una vida paralela, construida sistemáticamente, ladrillo a ladrillo, bajo mi propia nariz. La confesión de Susana, tan directa, tan brutal, me golpeó con una fuerza que me dejó sin aire. Javier se desplomó en la cama, con la cabeza entre las manos, su cobardía ahora absoluta, expuesta. Mis oídos zumbaban, mi visión se nublaba. ¿7 meses? Durante mi agotamiento del alma, durante mis búsquedas de esa chispa perdida, todo encajaba de una forma grotesca y dolorosa. Cada gesto, cada silencio de Javier, cada vez que me había dicho te amo con una mirada distante, todo era una farsa. Mi vida, 10 años de mi vida, nuestra casa, nuestros planes, nuestros sueños. Todo había sido una mentira. Sentí una lágrima solitaria, una que no era de tristeza, sino de pura incredulidad y rabia, deslizarse por mi mejilla. La sensación de que mi vida entera había sido una ilusión, un castillo de arena derrumbándose ante la marea de la verdad. Miré a Javier, a su figura desplomada, y no sentí pena, solo desprecio. Luego, a Susana, a su mirada desafiante, y sentí un vacío helado. No había espacio para la comprensión, solo para el desgarro. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho, pero al mismo tiempo sentí que se había roto en 1000 pedazos, dispersándose en el aire de esa habitación profanada. La confrontación había terminado, y yo, la Laura que había creído en la perfección, la Laura que había amado a Javier, había muerto. El corazón se había roto en 1000 pedazos, pero lo que quedaba de mí sabía que no podía permanecer un segundo más en esa habitación profanada, en esa casa llena de mentiras. Mis piernas se movieron por sí solas, una huida instintiva de la crueldad que acababa de consumir mi mundo. No recogí nada, no miré atrás. Dejé a Javier desplomado, a Susana con su descaro, y el eco de su anuncio resonando en mis oídos. Salí de esa casa, de mi casa, como si fuera una desconocida, cerrando la puerta con un golpe sordo que pareció sellar el fin de una era. La calle,
La luz del día, el aire fresco, todo se sentía irreal, distante. Me subí al coche. Mis manos temblaban tanto que apenas pude encender el motor. La visión era borrosa por las lágrimas que ahora fluían sin control, calientes y espesas, un río de dolor que no había podido derramar antes. Conduje sin rumbo fijo por unos minutos, hasta que la imagen del rostro de mi madre apareció en mi mente, su voz, su abrazo incondicional. Ese era mi refugio. El viaje hasta su casa fue un tormento silencioso. La furia que me había impulsado a confrontar a Javier se había disipado, dejando solo una devastación absoluta. Cada kilómetro me alejaba más de la vida que creí tener, de la mujer que creí ser. Las palabras de Susana, 7 meses, un hijo, se repetían en un bucle infernal, destrozando cualquier vestigio de esperanza o de pasado feliz. Javier, el hombre al que había amado y en quien había confiado ciegamente, no era más que una sombra, una mentira. Cuando llegué a casa de mi madre, apenas pude salir del coche. Ella me esperaba en la puerta, su rostro lleno de una angustia que reflejaba la mía. No dijo nada. Simplemente abrió sus brazos y me envolvió en el abrazo más puro y reconfortante que he recibido en mi vida. En ese momento, en la seguridad de sus brazos, permití que todo se derrumbara. Mis piernas cedieron y caí de rodillas, sollozando con una intensidad que pensé que me rompería. Eran lágrimas de dolor, de traición, de pérdida, de incredulidad. Ella me acunó, susurraba palabras de consuelo en mi cabello, acariciándome la espalda mientras mi cuerpo convulsionaba con el llanto. No había juicios, solo amor. Las primeras semanas en casa de mi madre fueron un limbo. Un velo de tristeza y conmoción cubría todo. El dolor era tan intenso que a veces se manifestaba físicamente. El insomnio era mi compañero constante. Las noches se convertían en horas interminables de oscuridad y pensamientos tortuosos. Repasaba cada gesto, cada palabra, cada ausencia de Javier, buscando señales que había ignorado, pistas que se habían burlado de mi ceguera. Me culpaba, me juzgaba, me preguntaba dónde había fallado. El apetito desapareció, la comida me resultaba insípida y perdí varios kilos en cuestión de días. Mi cuerpo se sentía vacío, al igual que mi alma. Mi madre fue mi ángel. Me traía tazas de té caliente que yo apenas tocaba, se sentaba a mi lado en silencio o me hablaba con dulzura, recordándome quién era yo antes de esta devastación. A veces intentaba comer, aunque fuese un bocado. Otras me obligaba a dar pequeños paseos por el jardín, aunque el mundo exterior me pareciera un lugar ajeno y amenazante. Durante esos días, mi teléfono, que había sido mi verdugo, se mantuvo en silencio. O al menos yo lo mantenía así. Ignoré las llamadas de Javier. Hubo varias al principio, mensajes que rezaban: «Laura, por favor, hablemos. Sé que estás dolida, pero podemos arreglarlo. No hagas esto». Incluso hubo un mensaje de Susana, increíblemente descarado, diciendo: «Sé que es difícil, pero Javier y yo nos amamos. Piensa en el bebé». Cada intento de contacto solo avivaba mi náusea y mi desprecio. No había nada que hablar, no había nada que arreglar. La mentira era demasiado grande, la traición demasiado profunda. Javier no mostró ni un ápice de arrepentimiento genuino, solo desesperación por su propia situación expuesta. Y yo, por mi parte, no tenía la fuerza ni el deseo de enfrentarlos de nuevo. Me sentía perdida, como un barco a la deriva en un océano inmenso. La Laura que había conocido, la que tenía una vida organizada, un matrimonio perfecto, aspiraciones. Esa mujer se había esfumado. Miraba mi reflejo en el espejo y no reconocía a esa persona de ojos hinchados y mirada vacía. Mi identidad estaba ligada a Javier, a nosotros. Y ahora que eso se había roto, yo también me sentía rota en 1000 pedazos. No sabía quién era sin él, sin esa fachada, sin esa historia. Solo quedaba un vacío inmenso, y la certeza de que tenía que encontrar una manera de reconstruirme,
aunque no supiera por dónde empezar. El vacío inmenso y la sensación de estar rota persistieron, pero no estaba sola en ese abismo. Mi madre, con una paciencia inquebrantable que solo el amor maternal puede poseer, se convirtió en mi faro. No me forzó, no me sermoneó, simplemente estuvo. Se sentaba a mi lado durante horas, a veces en silencio, otras, compartiendo recuerdos de mi infancia, de nuestra familia, de la Laura que había sido antes de Javier, antes de este dolor. Me preparaba mis platos favoritos, aunque yo apenas los probara, y me dejaba té de hierbas en la mesita de noche para las noches en vela. Lentamente, casi imperceptiblemente, la densa niebla de mi dolor empezó a ceder. Una mañana, mi madre me encontró sentada en el balcón de su casa, viendo el amanecer. No había llorado, solo miraba. ¿Quieres ir a dar un paseo, cariño? El aire fresco te sentará bien, me preguntó con voz suave. Y por primera vez en semanas no me negué. Caminamos en silencio por el pequeño parque cercano, el sol tibio en mi piel, el canto de los pájaros que poco a poco empezaba a penetrar mi muro de desolación. Fue una victoria minúscula, pero una victoria al fin y al cabo. Esas pequeñas victorias se fueron sumando. Un día logré terminar una taza de café sin que me diera náuseas. Otro, me duché, no porque mi madre me lo sugiriera, sino porque sentí el deseo de lavar no solo mi cuerpo, sino también la sensación de suciedad que la traición había dejado en mí. Me miré en el espejo, y por primera vez, la persona que vi no era solo una silueta rota. Había una chispa, tenue, casi invisible, pero ahí era la Laura que se había escondido, la que había olvidado. Mi madre me animó a leer, a dibujar, a hacer cualquier cosa que antes me diera placer. Reabrí un viejo cuaderno de bocetos que había abandonado hacía años. Al principio, mis trazos eran erráticos, reflejando mi confusión interna. Pero con cada línea, con cada sombra, sentía una conexión con algo que era solo mío, algo que Javier nunca podría tocar. Era como si, al crear, estuviera reconstruyéndome a mí misma pieza a pieza. La decisión sobre mi futuro empezó a tomar forma en esos momentos de introspección. Me di cuenta de que seguir aferrada a la Laura del pasado, a la Laura que había construido su vida alrededor de un hombre que le había mentido, era perpetuar mi propia miseria. Tenía que soltar, tenía que cortar el último hilo que me unía a esa farsa, y ese hilo era mi matrimonio. La idea del divorcio al principio era aterradora. Significaba admitir en voz alta el fracaso, desmantelar formalmente 10 años de mi vida. Significaba enfrentar los juicios de los demás, el papeleo, la burocracia, y sobre todo significaba aceptar que todo había terminado de verdad. Hubo noches en las que la sola idea me producía ataques de pánico, donde las dudas me asaltaban. ¿Y si no podía sola? ¿Y si me arrepentía? Pero cada vez que Javier intentaba llamarme o me enviaba algún mensaje desesperado, la determinación volvía. No había nada que salvar, no había amor que redimir, solo quedaba la necesidad de mi propia dignidad. Un día, mientras estaba sentada con mi madre, mirando el mar por la ventana, un mar que ya no me parecía tan amenazante, pronuncié las palabras en voz alta. «Quiero divorciarme, mamá». Su mano se posó sobre la mía, y su mirada me transmitió una fuerza inmensa. «Es lo correcto, mi niña. Es el primer paso hacia tu libertad». La decisión, una vez pronunciada, liberó una tensión que no sabía que aún llevaba dentro. Era dolorosa, sí. Cada palabra al abogado, cada documento firmado, cada recuerdo que afloraba sobre nosotros era una punzada. Era como amputar una parte de mí misma, una parte que, aunque gangrenada, había sido parte de mi identidad durante tanto tiempo. Pero también era un paso hacia la libertad, un acto de autoafirmación. Ya no sería la mujer traicionada, la víctima de la mentira de otro. Sería la mujer que tomó las riendas de su propia vida, que se atrevió a decir basta y a empezar de nuevo. La Laura que se reconstruiría a sí misma desde las cenizas de su pasado. El camino era largo, lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía un mapa
y que el destino, aunque incierto, sería mío. El vacío y la herida aún dolían, pero la decisión del divorcio había encendido una pequeña chispa, una vela en la oscuridad. Había un mapa, incierto, sí, pero un mapa al fin y al cabo, y con él la necesidad apremiante de llenar el espacio que Javier había dejado con algo propio, algo que solo Laura pudiera construir. Volví a mi viejo cuaderno de bocetos, aquel que había reabierto durante mi convalecencia en casa de mamá. Al principio era solo un escape, una forma de canalizar mi confusión interna, pero poco a poco, mis dibujos, inspirados en la naturaleza, en la fuerza femenina, en la resiliencia de la vida, empezaron a cobrar un significado más profundo. Eran fragmentos de mí, una expresión de lo que ardía en mi interior. Fue una tarde, mientras mi madre me veía dibujar un intrincado diseño de flores entrelazadas, cuando la idea germinó. «¿Por qué no vendes esto, cariño?», preguntó. La sugerencia se quedó flotando en el aire, tonta al principio, luego seductora: crear, compartir, convertir mi dolor en belleza, mi introspección en arte. Fue en ese momento cuando la visión de un negocio online, un espacio donde mis ilustraciones y diseños exclusivos pudieran encontrar un hogar, comenzó a tomar forma en mi mente. La posibilidad de construir algo enteramente propio, de tallar mi propia valía lejos del reflejo del éxito de Javier o de la aprobación de cualquier otra persona, me infundió una extraña adrenalina. Mi pasión, antes dormida, despertó con una fuerza renovada, un fuego frío que me consumía y me impulsaba. No era solo un proyecto para mantenerme ocupada, era una declaración de independencia, un acto de autoafirmación. Así nació la semilla de Alma y Papel, una promesa para la Laura que había sido traicionada, la promesa de reconstruirse a sí misma, pieza a pieza, con sus propias manos y su propia imaginación. Este sería mi camino, mi arte, mi resurgimiento. Con Alma y Papel floreciendo y consolidado, mi nueva vida había encontrado un ritmo propio, pleno de propósito y de la satisfacción de crear. La tienda era mi templo, un reflejo tangible de mi fuerza interior, y mis días estaban llenos de la alegría de conectar con la gente a través de mi arte. No buscaba nada más, al menos no conscientemente. Había aprendido que la felicidad no se persigue, sino que se construye, a menudo, ladrillo a ladrillo, en los lugares más inesperados. Un par de meses después de la apertura de mi tienda, mientras disfrutaba de la rutina de mi nueva vida, sucedió. Era una tarde soleada de otoño, y yo había decidido tomar un breve respiro del ajetreo de Alma y Papel. Paseaba por un parque cercano, saboreando un café y la tranquila satisfacción que me embargaba. El aire era fresco, los árboles exhibían sus tonos dorados, y la risa de los niños jugaba en la distancia. Me sentía en paz, dueña de mi tiempo y de mi destino. Entonces, los vi. Al principio solo vi a Javier. Estaba de espaldas a mí, empujando un carrito de bebé por uno de los senderos del parque. Su figura me resultó familiar y, a la vez, extraña. Ya no tenía el porte despreocupado que recordaba. Había una ligera curva en sus hombros, una especie de cansancio que antes no le conocía. Mi corazón dio un vuelco, un tic residual del pasado, pero no sentí el aguijón, no hubo ninguna punzada de la vieja herida. Era como ver a un personaje de un libro que ya había terminado de leer. Luego la vio a ella. Susana. Estaba a su lado, con el pelo rubio ahora recogido en una cola de caballo, vestida de manera informal. Su sonrisa no era la de la mujer desafiante que había irrumpido en mi dormitorio. Parecía más sobria, más arraigada a la realidad. A veces inclinaba la cabeza hacia el carrito, con una expresión que no pude descifrar completamente, pero que no parecía la de la dicha absoluta. Y finalmente, el niño, pequeño regordete, asomándose del carrito con ojos curiosos. Era la prueba viviente de su felicidad,
la culminación de la traición que había destrozado mi mundo. Se veían como una familia, una imagen que una vez habría aniquilado cada fibra de mi ser. Pero no lo hizo. No hubo ira, ni siquiera una pizca del dolor lacerante que me había consumido. En su lugar sentí algo extraño, una sensación de liberación que me invadió como una cálida brisa. Era como si el último hilo que me unía a esa vieja herida se hubiera cortado finalmente. Los vi alejarse Javier y Susana con su hijo, la imagen de la vida que habían construido sobre las ruinas de la mía, y lo único que experimenté fue una extraña, casi incómoda, compasión. Compasión por Javier, por la vida que había elegido, por la fachada de felicidad que quizás le pesaba. Compasión por Susana, que ahora cargaba con las consecuencias de sus decisiones, e incluso una tierna compasión por ese niño, inocente en medio de todo. No sentí lástima por mí misma, sentí paz, una paz profunda y serena que solo podía nacer de la distancia y el crecimiento. La mujer que había dejado esa casa hacía más de un año, buscando soledad y respiro. La mujer que había sido destrozada por una pequeña cámara y una cruel verdad se había ido. En su lugar había una Laura que se había reconstruido, pieza a pieza, con sus propias manos y su propio espíritu. No era la misma. Ya no era la Laura que había sido traicionada. Era una Laura que había encontrado su voz, su propósito y, lo más importante, su propia valía. La imagen de ellos se desvaneció en el horizonte del parque, y con ella, el último fantasma de mi pasado. Fui libre, de verdad. Fui libre, de verdad. Sin embargo, mientras los veía alejarse, una tenue melancolía se cernió sobre mí, una sombra sutil que la luminosidad de mi nueva vida no podía borrar del todo. No era tristeza por Javier, ni por Susana, ni siquiera por la familia que habían formado. Era un lamento silencioso por la Laura que había sido, por los 10 años invertidos en una ilusión, por el tiempo que creí estar construyendo un futuro que, en realidad, se desmoronaba por debajo de mis pies. Pensé en la vida que pudo haber sido, la que habíamos planeado juntos, la que yo había imaginado con la inocencia de quien cree en la perfección. Esas cenas, esos viajes, los sueños compartidos en voz baja en la oscuridad de la noche, se habían evaporado. No había resentimiento en ese pensamiento, solo una constatación de la pérdida, la aceptación de que ese camino ya no existía, y nunca había sido tan real como creí. Era una pequeña punzada, un eco distante de un dolor que una vez fue abrumador, ahora transformado en una reflexión serena sobre el pasado inalterable. Fue entonces cuando lo comprendí con una claridad cristalina. La felicidad que ahora sentía no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de haberlo superado. No había llegado a este punto de calma porque el recuerdo de la traición se hubiera desvanecido, sino porque había aprendido a vivir con él, a transformarlo. La cicatriz estaba ahí, un recordatorio de la herida profunda, pero ya no sangraba. Me había enseñado lecciones invaluables sobre la resiliencia, sobre la autenticidad, sobre la importancia de mirarme a mí misma con honestidad. El pasado era una parte de mí, innegable e inalterable. Era el suelo sobre el que había resbalado y caído, pero también el punto de partida desde donde me levanté. Ya no me definía. Ya no era la mujer traicionada, la víctima ingenua. Era la mujer que había encontrado su voz, su fuerza, su propósito, y que había construido un mundo nuevo a partir de las ruinas del anterior. El recuerdo de Javier, de Susana y del niño se mezcló con el murmullo del viento entre los árboles del parque. Una parte de mi historia, pero no el capítulo final. Era solo un paso más en un viaje que ahora, por fin, se sentía verdaderamente mío. Fui libre, de verdad. El pasado era una parte de mí, innegable e inalterable, pero ya no me definía. Con alma y papel floreciendo y el eco de mi antigua vida silenciado, me había sumergido de lleno en el presente, abrazando cada nuevo día con una energía renovada. La tienda era mi templo, un reflejo tangible de mi fuerza interior.
y mis días estaban llenos de la satisfacción de crear y de conectar con la gente a través de mi arte. No buscaba nada más, al menos no conscientemente. Había aprendido que la felicidad no se persigue, sino que se construye, a menudo, ladrillo a ladrillo, en los lugares más inesperados. Y así fue. Un día, mientras estaba terminando un encargo especial, un hombre entró en alma y papel. No era uno de mis clientes habituales. Era alto, con el cabello castaño salpicado de algunas canas en las sienes, y unos ojos amables que irradiaban una curiosidad genuina. Llevaba una cartera de cuero desgastada y una sonrisa discreta. Se detuvo frente a mis ilustraciones, observándolas con una atención que iba más allá de la mera admiración. «Tus trabajos son extraordinarios», dijo. Su voz era profunda y suave, como un bálsamo. Hay una historia en cada trazo. Ese fue Daniel. No hubo fuegos artificiales ni clichés de un encuentro de película. Fue un reconocimiento, una conexión instantánea que sentí en el alma. Me contó que era profesor de diseño en la universidad cercana y que había oído hablar de mi tienda. Le interesaban mis técnicas, la inspiración detrás de mis piezas. Hablamos de arte, de la vida, de pequeñas cosas. Al principio mi corazón, aún con cicatrices, se mantuvo en guardia. Respondía con cortesía, pero con una distancia protectora. Era un reflejo de mi miedo, el temor a volver a abrirme, a exponerme a la posibilidad de otro dolor. Daniel, sin embargo, era diferente. Nunca forzó nada. Volvía a la tienda, a veces con excusas banales como «necesito un regalo para una colega» o «estoy buscando inspiración para mis alumnos», pero se quedaba a hablar, a escuchar. Y yo me encontraba, poco a poco, bajando la guardia. Con Javier, todo había sido una fachada. La comunicación era superficial, las emociones se mantenían a raya. Con Daniel, cada conversación era genuina. Él preguntaba y escuchaba mis respuestas, realmente escuchaba. Compartía sus propias vulnerabilidades, sus pasiones. Había un respeto implícito en su forma de interactuar, una aceptación de quién era yo, sin pretensiones ni expectativas ocultas. Mi corazón, tan acostumbrado a la armadura, empezó a sentir el peso de esa protección. ¿Y si este era otro engaño? ¿Y si esta amabilidad escondía una verdad fea, como la de Javier? Esos fantasmas del pasado se levantaban, susurrándome viejas inseguridades. A veces me cerraba, me volvía distante. Daniel lo notaba, pero en lugar de presionarme, me daba espacio. «¿Estás bien, Laura? Siento que estás en otro sitio», decía con una dulzura que me desarmaba. Y me permitía confesar, poco a poco, mis miedos, mi historia sin entrar en detalles morbosos. Él simplemente asentía, sus ojos llenos de comprensión. «Todos tenemos cicatrices, Laura. Lo importante es cómo decidimos vivir con ellas». Me ayudó a ver que el amor no tenía por qué ser una réplica de mi pasado. Su paciencia, su honestidad, la transparencia de su afecto eran como un bálsamo. Aprendí que confiar no significaba borrar el pasado, sino construir un nuevo presente sobre cimientos sólidos. Daniel no me pedía que olvidara, sino que me recordara que valía la pena el riesgo. Me mostró que la comunicación genuina, incluso en los pequeños detalles, era el pegamento de una relación, algo que Javier y yo nunca habíamos tenido en profundidad. El proceso de volver a abrir mi corazón fue lento, doloroso a veces, como cicatrizar una herida vieja. Pero Daniel estuvo allí, constante, firme, un ancla en medio de mis dudas. Con él sentía que podía ser completamente yo misma, con mis fortalezas y mis debilidades, mis alegrías y mis tristezas. No necesitaba la perfección, necesitaba la verdad. Y la verdad, con Daniel, era una promesa de un amanecer que por fin se sentía real. Y la verdad, con Daniel, era una promesa de un amanecer que por fin se sentía real.
No pasó mucho tiempo antes de que aquel amanecer se transformara en un día pleno de luz. 1 año y medio después de aquel primer encuentro en Alma y Papel, Daniel y yo nos casamos. No fue una boda grandiosa, ni una exhibición de perfección para el mundo exterior como la primera. Fue íntima, con nuestra familia y los pocos amigos que habían permanecido a mi lado. Pero en cada detalle, desde el sencillo vestido que elegí hasta la música que llenó el pequeño jardín donde dimos el sí, había una autenticidad palpable, una profunda sensación de hogar. Mientras Daniel me miraba a los ojos y pronunciaba sus votos, sentí una paz que nunca había experimentado. No había dudas, no había máscaras. Solo dos almas encontrándose, dispuestas a construir un futuro basado en la honestidad y el respeto mutuo. Era un nuevo comienzo, no una reparación del pasado. Era una celebración de la vida y del amor verdadero, ese que no busca la perfección, sino la aceptación incondicional. Sus manos, que sostenían las mías, eran fuertes y reconfortantes, un ancla para mi espíritu. Cada sonrisa, cada mirada compartida, era un «te amo», dicho desde lo más profundo del ser. Ahora, sentada junto a Daniel en nuestro pequeño patio, bajo el sol de la tarde, mi mano entrelazada con la suya, miro hacia atrás y mi viaje se despliega ante mí como un pergamino. La traición de Javier, la dolorosa revelación de la cámara, el desmoronamiento de mi mundo, todo aquello fue un fuego devastador que quemó mi antigua vida hasta las cenizas, pero fue precisamente de esas cenizas de donde resurgí. Me dolió, claro que sí. Cada fibra de mi ser gritó de dolor y rabia. Hubo momentos en los que pensé que no sobreviviría, que el vacío me consumiría por completo. Pero esa misma traición, ese golpe brutal a mi confianza, fue lo que me obligó a despertar. Me obligó a mirar hacia adentro, a desenterrar a la Laura que se había perdido bajo la fachada de un matrimonio perfecto y de expectativas ajenas. La Laura que se creía definida por otro, que había olvidado su propia voz. Descubrí una fuerza que no sabía que poseía, una capacidad de resiliencia inquebrantable que me permitió levantarme una y otra vez. Aprendí a perdonar. No a Javier, eso llegó mucho después, y fue más un acto de liberación para mí que para él, sino a mí misma, a perdonarme por la ceguera, por la ingenuidad, por haber entregado tanto de mi poder personal. Ese perdón fue el primer paso hacia la verdadera sanación y la construcción de mi propia felicidad. Una felicidad que no era un cuento de hadas, sino el resultado de un trabajo arduo, de lágrimas, de autodescubrimiento y de una profunda aceptación. Mi historia es un testimonio de que la adversidad, por más cruel que sea, puede ser el catalizador más poderoso para una vida mejor. No elegimos el dolor, pero sí elegimos cómo respondemos a él. La traición me despojó de todo lo que creía tener, pero a cambio me regaló algo mucho más valioso: mi libertad, mi autenticidad y el amor genuino que encontré al ser verdaderamente yo. Mi mensaje para cualquiera que atraviese una tormenta es simple pero profundo. No te rindas. Deja que el dolor te enseñe, que te transforme, que te impulse a descubrir la fuerza inimaginable que reside en ti. Puedes reconstruirte, puedes florecer y sí, puedes encontrar tu propio final feliz, uno que es mucho más real y significativo de lo que jamás hubieras imaginado. La vida, como el arte, es una obra en constante evolución, y cada trazo, incluso los más dolorosos, contribuye a la belleza final del lienzo. La vida, como el arte, es una obra en constante evolución, y cada trazo, incluso los más dolorosos, contribuye a la belleza final del lienzo. Mirando este lienzo que es mi vida, con sus luces y sus sombras, me doy cuenta de los profundos aprendizajes que he acumulado. La traición, aunque brutal, fue la maestra más severa y efectiva. Me enseñó, en primer lugar, la importancia inquebrantable de la autoestima. Viví años aferrada a una fachada de perfección, buscando validación en una relación que en el fondo me consumía.
Aprendí que mi valor no depende de la aprobación de otro, ni de una imagen social impecable, sino de la autenticidad con la que me abrazo a mí misma, con mis virtudes y mis heridas. De la mano de la autoestima vino la independencia. No solo la económica, que alma y papel me ha brindado con creces, sino una independencia del espíritu. Dejé de ser una extensión de Javier para convertirme en Laura, una mujer completa por sí misma, capaz de construir su propio mundo, de tomar sus propias decisiones y de forjar su propio destino. Esta libertad de ser yo misma ha sido el regalo más preciado que la adversidad pudo darme. Y, quizás, el aprendizaje más desafiante, la capacidad de perdonar. No fue un acto de debilidad, sino de una fuerza inmensa. Perdonar a Javier no para él, sino para liberarme de la carga corrosiva del rencor, y perdonarme a mí misma por mi ceguera, por mi ingenuidad, por haberme permitido vivir en una ilusión. Este perdón no borró el pasado, pero sí me permitió mirarlo sin amargura, transformando las cicatrices en huellas de mi propio crecimiento. Mi historia, la que he compartido con ustedes, no es solo un relato de traición y recuperación. Es un testimonio, una prueba viviente de que se puede prosperar después de la adversidad. Las cenizas de una vida rota no son el final, sino el fértil suelo del que puede surgir algo hermoso, algo más fuerte y más verdadero de lo que jamás imaginamos. Es la demostración de que la resiliencia no es una cualidad innata de unos pocos, sino una fuerza que reside en cada uno de nosotros, esperando ser descubierta en los momentos más oscuros. Así que, a quienes lean estas palabras, a quienes se sientan perdidas, traicionadas o simplemente cansadas de la fachada, les digo, no se rindan. Permitan que su dolor les enseñe, les guíe, les impulse a desenterrar la fuerza inimaginable que reside en ustedes. La vida es un viaje impredecible, lleno de subidas y bajadas, de tormentas y amaneceres. Habrá momentos en los que se sientan a la deriva, sin un mapa ni un destino claro, pero les prometo que dentro de ustedes reside la brújula, la capacidad de reinventarse, de reconstruirse, de florecer. Pueden encontrar su propia voz, su propio propósito y, sí, su propio final feliz. Uno que es mucho más real y significativo de lo que jamás hubieran imaginado. Su historia, al igual que la mía, es un legado de fuerza. No la guarden. Compartan sus propias experiencias, sus aprendizajes, sus victorias. Porque al hacerlo, no solo se sanan a sí mismas, sino que iluminan el camino para otras.